¿Sabías que la música inadecuada puede destruir por completo todo el esfuerzo que estás poniendo en la educación de tus hijos? Te invito a que me puedas acompañar en este video para que al final puedas tener las herramientas mínimas y el conocimiento mínimo de cómo la música puede tener un tremendo efecto en la vida de tus hijos. Empecé esta investigación de cómo la música puede tener un efecto en los niños cuando estaba empezando a enseñar en un proyecto educativo de formación clásica. Y yo soy estudiante de música, estudio dirección coral, me dedico a la música y siempre me llamó mucho la atención o me interesó el tema de el tipo de música que escuchan los chicos y los efectos que pueden tener en ellos, en los estudiantes. Y empecé a hacer una pequeña investigación. Empecé a averiguar determinadas personalidades que yo veía en un proyecto educativo donde trabajé y buscar qué tipo de música escuchaban determinadas personas, ¿no? Entonces me fui encontrando con datos interesantes. Me fui encontrando, por ejemplo, que personas que eran más concentradas, más profundas, personas con quien uno podía desarrollar una conversación, en general tenían un ambiente de música, podríamos decir que más clásica. Y se veía que la música clásica le daba ciertos elementos que le permitían desarrollar esas virtudes. También me encontraba con otros alumnos que eran, por ejemplo, más, que tenían muchas más ganas de dialogar, que tenían mucha más capacidad de sociabilizar con otros compañeros y que llamativamente escuchaban, por ejemplo, bastante folclore nacional, en este caso folclore argentino. Y también me encontré con otros alumnos que me llamaba mucho la atención, ya sea porque tenían problemas de atención, ya sea porque tenían problemas de concentrarse, de mantener un diálogo, de enfrentar situaciones adversas. Y en general me di cuenta, por lo que fui investigando en cada caso, preguntando a los mismos chicos, ¿no? ¿Qué tipo de música les gusta? Que ese tipo de chicos escuchaban más música moderna, o podemos decir música más explosiva, con sonidos más fuertes, con sonidos más invasivos. Entonces ahí empecé a investigar todavía más sobre este tema de la música y los efectos en los chicos. Hasta que un día, en la facultad misma de música donde estoy estudiando, conocí a otros compañeros que se dedicaban específicamente a crear música para vender, ya sea en Spotify o en distintos medios de acceso a música. Y era muy interesante lo que estaban charlando. El tema lo llamaban la droga musical. Es decir, estaban charlando de cómo tienen que crear las músicas para hacer que esas músicas se puedan vender lo más rápido posible y la mayor cantidad posible. Entonces ellos hablaban que habían 3 drogas musicales. Es decir, 3 elementos musicales que ellos los convertían en drogas para que las músicas que ellos creasen se pudiesen vender muchísimo más y muy rápido. Estas 3 drogas musicales eran la explotación del ritmo, la melodía y el timbre. Ellos decían que si uno manipula estos 3 elementos, hay una forma en que pueden poner estos 3 elementos en la música de tal manera que pueda invadir a las personas y se pueda vender de manera rápida y en la mayor cantidad posible. Y cuando entendí este concepto de estas drogas musicales, entonces tomé la decisión de poder encarar este pequeño proyecto de investigar más a fondo cómo la música actual y estas drogas musicales que les voy a explicar en este video pueden afectar tremendamente y están afectando de una manera realmente invasiva a nuestros chicos.
están destruyendo por completo su capacidad de desarrollarse, de pensar, de ser chicos libres, y los están convirtiendo en esclavos, en personas que no tienen carácter y que no pueden tomar ni siquiera una decisión por su propia libertad. Lo primero que tenemos que entender para poder comprender cómo estas drogas musicales tiran abajo la educación de nuestros chicos es primero entender la naturaleza de nuestros hijos, es decir, la naturaleza del hombre. Y acá tenemos que irnos claramente al Génesis. Y tenemos que entender que desde la caída de Adán y Eva, el hombre tiende al mal. Es decir, tiene lo que llamamos en la Iglesia Católica la concupiscencia, la tendencia al mal. Y el hombre desde la caída se encuentra dividido internamente. Esto que nos dice San Pablo, ¿no? Hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero hacer. Hay una división interna en el hombre desde la caída de nuestros padres. Y entonces esta tendencia al mal, esta concupiscencia, este desorden que tenemos en nuestras pasiones, nuestra lujuria, nuestra ira, es algo que el hombre tiene, que tenemos todos desde chiquititos y con lo que nosotros tenemos que ir luchando todo el tiempo. Pero es importante que entendamos primero esta naturaleza caída del hombre para entender luego cómo estas drogas musicales afectan a nuestros chicos. Ya los griegos, desde un inicio, se dieron cuenta de esta naturaleza caída del hombre, de las pasiones desordenadas del hombre, que por eso tenían muy en claro cuáles tenían que ser los pasos para que los niños sean formados. Y la música, como nos dice por ejemplo Platón en el libro de la República, la música era una de las materias más importantes para la formación de los chicos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la música tiene un efecto directo en los chicos. Es decir, que hay músicas que van a generar en el chico el desorden y el descontrol, es decir, van a hacer de ese desorden que ya tenemos, lo van a alimentar, lo van a hacer crecer aún más. Sin embargo, hay otras músicas que promueven en el hombre, o en este caso en el niño, la virtud, el honor, los distintos valores buenos que se deben generar en un hombre que debe convertirse en un ciudadano de Grecia. Los griegos ya hace tantos años tenían clarísimo que la música tiene un efecto en el chico. Y no cualquier tipo de efecto, sino un efecto súper importante, a tal punto que Platón lo menciona como una de las materias más importantes para la formación de los ciudadanos griegos. Y hoy ya la ciencia explícitamente por distintos estudios demuestra que de distintas maneras la música tiene un efecto en el chico. Y hay distintos estudios de distintas índoles de cómo la música afecta al cerebro y qué es lo que ocurre científicamente en el cerebro que hace que ciertos tipos de música generen un desorden en el niño y cierto tipo de música generen un orden, una proporción, un desarrollo de virtudes en un chico, en nuestros hijos. Entonces, ahora comprendemos la naturaleza del hombre y cómo esa naturaleza, como nos decían los griegos, puede ser afectado para bien o puede ser afectado para mal según la música que escuchamos. Y la ciencia también nos confirma eso. Ahora, si estamos listos, entendiendo esta base, entendiendo la naturaleza de nuestros chicos, para que vayamos a lo que mis compañeros en ese momento llamaban drogas musicales. ¿Qué es lo que hacen los músicos actuales para que la música afecte y desordene directamente a nuestros hijos a través de las drogas musicales, específicamente a través de estas 3 drogas musicales que hoy te voy a dar una explicación mínima porque son temas súper extensos, pero quiero darte lo mínimo para que con eso ya algún cambio puedas hacer en la formación de tu hijo. Vayamos entonces con la primera droga musical, que es la explotación del ritmo. El ritmo es un elemento de la música.
Cuando hablamos de ritmo estamos hablando de cómo la música va teniendo distintas pulsaciones durante el periodo de una música que se van distribuyendo en el tiempo en distintos órdenes. Por ejemplo, un ritmo podría ser esto. Eso podría ser sencillamente un ritmo. Distintas pulsaciones que lo vamos distribuyendo en el tiempo. En la música clásica, y cuando hablo de música clásica me refiero a toda la música que viene de la Edad Media hasta el Romanticismo, siempre nos vamos a encontrar en el elemento del ritmo con pulsos fuertes y pulsos débiles. Los pulsos, dijimos, son aquellas pulsaciones constantes que tiene la música, como el corazón de la música. En la música clásica nos encontramos con pulsos fuertes y pulsos débiles. Por ejemplo, un pulso de 3 tiempos, donde el primero es fuerte y los otros 2 son débiles. Fuerte, débil, débil. Fuerte, débil, débil. Como por ejemplo esta canción. Como vieron en la imagen, tienen pulsos fuertes, débiles, débiles. Fuerte, débil, débil. Lo interesante es que la música moderna, ¿qué hace? Cómo ellos convierten este elemento del ritmo, este aspecto, en una droga musical, según hablaban estos compositores. Lo que hacen es poner todos pulsos fuertes. En vez de hacer fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil, hacen fuerte, 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 fuerte. Y ese es un recurso o una droga musical para llamar y captar la atención de los chicos o de los que están escuchando esa música. Para que entiendan mejor el efecto que tiene en el hombre, me gusta dar este ejemplo del tipo de atención. Nosotros tenemos 2 tipos de atención, la atención voluntaria y la atención voluntaria y la atención involuntaria. La voluntaria es cuando uno decide prestar atención a algo. Yo voy a leer este libro, voy a prestar atención, me voy a concentrar. Yo lo decido. Atención voluntaria. Después tenemos la atención involuntaria. Es aquella atención que, por ejemplo, de golpe una jarra de vidrio cae, se rompe y por nuestros sentidos automáticamente nuestros ojos, nuestra atención va al lugar donde se rompió esa jarra, involuntariamente. La atención involuntaria. Lo que la música moderna hace es romper jarras todo el tiempo. Todo el tiempo estoy tratando de llamar mi atención involuntariamente, rompiendo y rompiendo jarras, con ese pulso fuerte que está constante. Y a esto es un pequeño aspecto del ritmo que estos músicos compositores hablaban como una primera droga musical. Es decir, explotar el ritmo con pulsos fuertes para captar la atención de la gente. Involuntariamente, casi rompiendo jarras, para que puedan vender más su música de manera más rápida y en mayor cantidad. Y esto recién es un aspecto del ritmo, un aspecto de cómo ellos convierten el ritmo, el elemento del ritmo, en una droga musical. Y esto es fatal para nuestros chicos porque al acostumbrarse a un tipo de música que constantemente está tratando de llamar la atención, no por belleza, no mostrándote una melodía hermosa y ritmos que estén distribuidos de manera proporcional con pulsos fuertes y débiles, sino que llamando la atención con pulsos fuertes todo el tiempo, el chico se termina acostumbrando a que todo le tiene que estar llamando la atención todo el tiempo. Y termina perdiendo poco a poco esa capacidad de asombro, esa capacidad de concentrarse. ¿Por qué? Porque están rompiendo jarras todo el tiempo para que el chico quede atrapado a esa música que está sonando con este golpe que está todo el tiempo sonando, sonando y sonando. Mírame, ya estoy tratando de llamar tu atención. Es ese el mensaje. Y el chico, poco a poco,
se va acostumbrando a que esa es la manera en que yo tengo que estar relacionándome con la música y después voy pasando a otros aspectos de mi vida, con los demás. Entonces las cosas que me parecen un poco, que no me llaman la atención o que no explotan en el sentido de tener algo llamativo, invasivo, yo no puedo prestar atención. Entonces baja la concentración del chico, baja su capacidad de hablar, de dialogar con los demás, baja su capacidad de atención, baja su capacidad de profundizar y va quedándose en un chico cada vez más esclavo, por lo tanto, porque depende cada vez más de estímulos. Todo tiene que ser a partir de ahí estímulos. Si no me estimula, si no explota frente a mí, no voy a prestar atención. Y eso es lo que va pasando poco a poco en el chico y muchas veces no nos damos cuenta que el problema puede venir por la música en todos estos aspectos que les estoy comentando. La segunda droga musical, ellos llamaban la explotación de la melodía. Es decir, ¿qué es la melodía? La melodía es también una sucesión de ritmos, pero con notas. Por ejemplo, un ritmo puede ser esto. Eso podría ser un conjunto de ritmos. Y si le pongo notas a esos ritmos, ahí entonces nos encontramos con una melodía. ¿Cómo podría ser esta melodía? Ahí nos encontramos con una melodía. Eso es una línea melódica. ¿Cómo explotan ellos la línea melódica? En general nosotros nos vamos a encontrar que en la música clásica las melodías se presentan y después empiezan a tener variación. Como en un discurso, uno presenta un tema, va desarrollando hasta poder llegar a una conclusión, un discurso retórico. En la música clásica en general nos vamos a encontrar con ese tipo de melodías. Melodías que se presentan y es que después van variando, como contando una historia, y van presentando un nuevo tema y después van variando para poder enriquecernos y contarnos un cuento con notas. Lo que hace la música moderna es agarrar las melodías y hacer melodías cortitas. Cortitas y que se repitan constantemente. ¿Por qué hacen ese tipo de cambio? Porque lo que buscan es hacer que la atención del oyente permanezca todo el tiempo en esa música. Con el mismo principio que habíamos hablado de romper jarras, de la atención involuntaria. Están buscando hacer melodías cortitas para que nuestra atención quede todo el tiempo atrapada por esas melodías que se van repitiendo. Ahora les voy a dar un ejemplo para que puedan entender mejor a qué me refiero. En una música clásica nos vamos a encontrar, como les dije, con una melodía que va variando. Por ejemplo, tenemos esta pequeña melodía clásica que habíamos escuchado en el ejemplo anterior. Y acá vuelvo a repetir la melodía, pero le agrega algunos elementos de variación. Eso es un principio que se van a ver en todas las músicas clásicas. Se presenta una melodía, se varía y poco a poco se va desarrollando, como un cuento. Ahora, en la música electrónica, las melodías son cortitas y repetitivas. Es decir, buscan hacer melodías cortas porque según esta atención involuntaria de romper jarras todo el tiempo para llamar nuestra atención, si hacen melodías largas, el público va a tender a, cuando se empieza a alargar, a distraerse o a irse. Y no va a poder captar su atención para vender rápido su producto, ¿no? ¿Cómo sería esta misma melodía en una música electrónica? Lo primero que harían es lo acortarían. Lo acortarían muchísimo para que pueda llamar la atención constantemente, romper jarras todo el tiempo. Lo que hablamos de la intención involuntaria. Esa misma melodía que yo les toqué, por ejemplo, que sonaba así. ¿No? Ellos lo convertirían en algo muchísimo más corto, como por ejemplo podría ser esto. Y listo. Es la misma melodía acortada.
y lo repetirían todo el tiempo con los ritmos que ya habíamos hablado, pulsos fuertes todo el tiempo, jarras rompiéndose. Pulsos fuertes todo el tiempo y repito la melodía. Y el ritmo todo el tiempo fuerte. Prácticamente la melodía explotada, convertida en droga musical, tiene el mismo principio: llamar la atención, hacer que la persona no se escape de la música, sino que de una manera invasiva buscar que la persona sostenga su atención, aunque la persona no quiera, en lo que está escuchando. Ir a su atención involuntaria directamente. Tanto el ritmo como la melodía en las músicas actuales, la mayoría tienen ese principio. Y el último elemento importante que hablaban estos compositores, porque habían varios elementos más, pero la última droga musical que los llamaban era la explotación del timbre. El timbre en la música es el sonido particular que tiene cada instrumento, ¿no? El violín tiene timbre de violín, el cello tiene timbre de cello, el piano tiene timbre de piano. Por ejemplo, en este piano electrónico yo tengo varios timbres, ¿no? Que los puedo ir cambiando. Cada uno son timbres de distintos instrumentos, la sonoridad particular que tiene cada instrumento. En la música moderna, ya sea música electrónica, reggaetón, pop, track, todas las músicas que cada vez se están desarrollando más, casi todas las músicas explotan el timbre, lo convierten en droga musical, poniendo timbres sonoros e invasivos, como el timbre que yo les había mostrado en la melodía. Es decir, timbres que busquen nuevamente este mismo principio de llamar la atención. Por ejemplo, van a encontrar en general la música pop, en el rock, en el reggaetón, todos estos timbres, como podría, por ejemplo, ser este, ¿no? Timbres sonoros que responden a ese mismo principio: llamar la atención, explotar. Y el ritmo, por ejemplo, constante, fuerte, que habíamos hablado como la primera droga, al unirse con un timbre fuerte es aún muchísimo más invasivo. Y al meterse tanto el ritmo como la melodía, como el timbre sonoro, todos respondiendo a ese principio de invadir, de captar la atención de la audiencia, aunque la audiencia no quiera, sino que invadiéndolos, es lo que se termina generando al unir estas tres drogas musicales, según hablaban estos compositores. Que con estas tres cosas, hay un montón de cosas más y hay un montón de circunstancias de cada elemento que agregan todavía más atención, pero ahora vimos tres puntos sencillos. Son como el círculo perfecto para que una música se pueda vender rápido y la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque apuntan directamente a captar la atención del oyente sin pedirle permiso, por así decir. Y esto, padres, digo padres porque estamos hablando acá de formación para chicos, pero a los padres que están escuchando esto, es muy importante que entendiendo estas pequeñas drogas musicales que están ocurriendo en la música actual, realmente se den cuenta que el chico que crece escuchando este tipo de música va desarrollándose con un bajo nivel de atención, un bajo nivel de concentración, una capacidad de dialogar bajísima, una capacidad de profundizar temas muy baja. ¿Por qué? Porque toda esta música lo que hace fundamentalmente y en resumen es acostumbrar al chico a que dependa de estímulos. Todo es estímulo. Y científicamente acá estamos hablando obviamente de lo que se llama la dopamina, el neurotransmisor del placer también algunos llaman, que es el neurotransmisor que nosotros liberamos cuando sentimos placer, cuando comemos, cuando nos sentimos bien, cuando estamos pasando una situación agradable. Nuestro cerebro libera
naturalmente ese neurotransmisor. Pero ese neurotransmisor, cuando se libera de manera excesiva, empieza a desordenarnos. Y el vicio, los distintos vicios que existen, no son otra cosa que la liberación exagerada y sobrepasada de dopamina. En esto ocurre lo mismo, obviamente no en un grado de vicio, pero tenemos el mismo patrón. El chico, al escuchar música que está drogada por estos tres elementos musicales explotados, empieza a liberar de una manera desordenada este neurotransmisor y por lo tanto cada vez está más dependiente, está constantemente acostumbrado a que las cosas le tienen que llamar la atención. Y no tiene esa capacidad de libremente tomar sus decisiones, profundizar, tener un carácter, una personalidad, la capacidad de tomar decisiones y desarrollarse, aunque esté muchas veces en un contexto de formación clásica. ¿Por qué? Porque si está rodeado de este tipo de música, va a tender a desarrollar una dependencia. Va a tender a desarrollar una total dependencia de estímulos. Y eso es lo que termina haciendo o destruyendo todo ese esfuerzo que muchos padres están haciendo en la formación de sus hijos. Yo cuento esta experiencia por ver familias enteras que mandan muchas veces o que hacen todo lo posible para que sus hijos crezcan en un contexto de formación clásica, pero muchas veces no se dan cuenta que este factor de la música, que parece un detalle, que parece una cosa tan chiquitita, a la larga puede terminar destruyendo todo ese esfuerzo que hacen las familias en un contexto muchas veces incluso de formación clásica. Y esto fue algo que yo pude ver incluso en muchas familias que mandaban a sus hijos en un contexto de formación clásica, buscando realmente formar a sus hijos, pero muchas de ellas pensaban que la música es como un detalle, una cosa que no tiene realmente mucho efecto en el chico. Pero realmente, en ese sentido, la música actual es yo muchas veces le llamo la droga oculta. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, es evidente para todos los padres que están dedicándose a la formación de sus hijos, de verdad que el teléfono, este aparatito, es evidentemente algo que estaba y sigue destruyendo la formación de los chicos por varios de estos principios que hablamos sobre la música. Es decir, porque el teléfono con las distintas aplicaciones va haciendo del chico alguien dependiente. ¿Por qué? Porque estimula y sobreestimula a un nivel que el niño todavía no puede manejar. Y eso hoy en día es evidente para la mayor cantidad de los padres, pero la música no. Sin embargo, y está estudiado científicamente, la música sí tiene un efecto muy parecido a lo que está ocurriendo con los niños y los aparatos tecnológicos. Es decir, la música también genera una dependencia si el chico crece en este contexto de música moderna. La diferencia o la trampa en la música, y yo creo que en eso está el gran desafío y lo peligroso de la música inadecuada para nuestros hijos, que muchas veces como el mal, como el ladrón, entra sin que nos demos cuenta. Y quizás el teléfono es mucho más evidente y decimos no le vamos a dar teléfono a nuestros hijos, se acabó. Pero la música muchas veces no nos damos cuenta que tiene algún peligro parecido al teléfono. Y en ese sentido la música es como el ladrón que se está muchas veces metiendo, la música inadecuada, ¿no? Se está metiendo y está robando la formación que queremos dar a nuestros hijos porque no nos estamos despertando y dándonos cuenta de que tiene un efecto en los chicos. Pensamos que es algo que realmente puede estar o no puede estar, pero tiene igual, el mismo riesgo que exponer a un chico, a un niño, a un teléfono celular. Entonces, seguramente te estás preguntando
qué hacer, cómo voy a manejar ahora para darme cuenta, bueno, cuando una música está hecha con estas drogas musicales y cuáles no. Obviamente esto es un mundo. Mi idea es poder ir haciendo videos de distintos aspectos sobre esto para seguir desarrollando. Esto fue como un pequeño pantallazo para contarles y por lo menos empezar a hacer que los padres principalmente se puedan despertar y decir, bueno, por lo menos algo de cuidado tengo que tener con la música que mis hijos escuchan si yo lo quiero formar realmente. Pero lo que podemos hacer claramente, como lo mencioné en el transcurso del video, es buscar música clásica. La música clásica es una garantía de que estos tres elementos musicales no están explotados, no están convertidos en drogas. De tal manera que nuestros hijos puedan empezar a rodearse de una música que le va a permitir pensar, le va a dar libertad para poder reflexionar, le va a dar la posibilidad de profundizar y de darle ese margen de belleza que le permite desarrollar su atención, desarrollar la concentración, que crezca en un ambiente clásico le va a permitir, de música clásica, le va a permitir un ambiente sano, de libertad. Y no un ambiente donde todo el tiempo la música que lo rodea está buscando llamar la atención, sino que le está buscando mostrar una belleza, una composición, una obra que fue pensada finamente por un compositor. Y claramente un chico que crece en un contexto de música clásica, de esta música que le permite y que le da esta libertad para pensar, para reflexionar, que le desarrolla un discurso, que le presenta una belleza, va a ser un chico totalmente distinto, totalmente libre, a diferencia de un chico que crece en el medio de una música que está todo el tiempo buscando que el chico libere dopamina, rompiendo jarras de vidrio como habíamos hablado. Y también otro estilo musical que yo recomiendo, en los próximos videos musicales voy a seguir recomendando otras cosas, es el folclore. Y cuando hablo de folclore me refiero a los folclores tradicionales de los distintos países, que en general desarrollan distintos valores, historias de cada nación que responden a las bases de lo que era la música clásica, pues son tomados de ahí, los folclores, los ritmos folclóricos, y desarrollan temas nacionales, temas que buscan, digamos, en generar en el chico un valor, virtudes. Obviamente, hoy en día hay que filtrar, porque incluso muchas músicas que vienen con ritmos folclóricos quizás no tienen el texto adecuado o ya desarrollan temas que no son propios para un chico. Pero la música clásica, como también la música folclórica, son dos tipos de música por donde pueden empezar a desarrollar y empezar a generar un ambiente en su casa que les permita dar esa libertad a sus hijos y no dejar que la música moderna, la música inadecuada que tienen estas tres drogas musicales entre a tu casa y busque invadir y generar en vos un hijo esclavo, un hijo dependiente. Y depende de vos. Podés empezar simplemente cambiando la música que rodea a tus hijos para poder empezar a generar un ambiente que realmente le va a permitir ser un chico libre. Espero que te haya gustado el video. Voy a seguir desarrollando otros videos sobre este tema. Es un tema que me interesa, que lo he investigado, que lo estoy desarrollando para poder ayudar a las distintas familias sobre este tema básico. La idea no es desarrollar algo complejo, sino algo simple, sencillo, práctico para que vos en tu casa puedas hacer estos pequeños cambios que marcan una gran diferencia en la vida de tu hijo. Entiendo que muchos padres quizás se sientan asustados porque empecé hablando de todas las consecuencias negativas de la música inadecuada y dejé un margen más pequeño al final de la música que sí debieran escuchar, como de la música bella. Pero realmente a mí me parece que estamos
en una circunstancia donde realmente tenemos que asustarnos. Tenemos que asustarnos de lo que la música moderna explotada por estas drogas musicales está generando, y está generando de manera escondida. Y en ese sentido sí decidí dedicar un tiempo a hablar de la música inadecuada y de todas las desventajas que tiene, porque realmente tenemos que asustarnos y tenemos que darnos cuenta de que esto está cada vez más destruyendo la capacidad de libertad, de pensar, de relacionarse con los demás de nuestros hijos. Y es realmente notable en los chicos de distintas escuelas, cómo cada vez hay menos capacidad de relacionarse, de profundizar, de ser independientes por el ambiente que los está rodeando, desde el teléfono hasta la música que los está rodeando. Es realmente una decisión que ustedes, los padres o los que tengan chicos a su cargo, tienen que tomarlo en serio, porque es un aspecto fundamental en desarrollar o en generar un ambiente que generen santos, que generen personas que puedan desarrollar esos dones que Dios les dio en su máxima capacidad. Claramente, si crecen en un ambiente dependiente, de estímulo, no van a poder desarrollar porque van a estar constantemente buscando lo superficial, lo que explota, lo que me llama la atención constantemente.